ahí el flujo. Entonces, es difícil en un PFR. Si es factible hacer esto, pues lo vamos a aplicar nada más al CSTR. Ya vimos una fórmula por ahí de la línea de operación que, bueno, pues ahorita la recuperamos. Lo importante es que les muestre el texto de lo que vamos a ver hoy. Entonces, les comparto mi pantalla. Esta cosa. Entonces, a ver si alcanzan a ver la ventana. De este ejercicio. Bueno. Entonces, dice así. Considere un CSTR que opera en forma no isotérmica, no adiabática, en donde se efectúa una reacción de segundo orden. Vamos a poner, perdón, aquí me equivoqué, es de primer orden. Primer orden, gaseosa, A queda R. A queda R. Entonces es la reacción es en fase gaseosa. Voy a ir anotando los datos, pero ustedes pues ya también hagan lo propio. A queda R, fase gaseosa, primer orden. Entonces, orden de reacción 1. Y dice que la alimentación consiste en 25% mol de A y 75% mol de inertes. Es decir, escrito como fracción, pues es 0.25 y 0.75. Bueno, ¿qué más tenemos ahí? Las condiciones de operación son temperatura de alimentación, 150 grados Celsius, T0, 150 grados Celsius. ¿Qué más dice ahí? La presión total a la entrada a 2 atmósferas. Presión total de 2 atmósferas. El flujo molar de alimentación. También aquí, pues como no dice que sea... bueno, dice que es total. 100 mol por minuto. 100 mol por minuto. ¿Qué más hay? Bueno, lo que nos preguntan es determinar el volumen. ¿Cuál será el volumen? Aunque, pues aquí se diga del reactor, que en este caso es igual, pues en realidad lo que se debe calcular es, o lo que se calcula es el volumen de la mezcla de reacción. Bueno, dice aquí, para alcanzar el 60% de conversión, pues el volumen tal que la conversión es del 60%, 0.6. Y ese es el inciso, vamos a decir que es un inciso A. Un inciso B dice, para el mismo volumen calculado, ¿qué otros niveles de conversión, aparte del 60%, pues son factibles? O es factible, perdón. Bueno, y finalmente, también en ese inciso, las correspondientes temperaturas, pues que resultan, pues tanto del 60%, como de las otras conversiones, si es que se dan, ¿no? Porque acuérdense que cuando hicimos un gráfico de conversión contra volumen, a veces había intervalos para algunas conversiones que nada más había una raíz. O, dependiendo de la gráfica de Lebesgue, podría ser que pues la función fuera creciente y entonces nada más existiera una raíz. Bueno, y finalmente dice aquí la cantidad de calor removida
si el sistema se requiere que opere isotérmicamente. Entonces voy a decir que ese es el inciso C. Entonces, la cantidad de calor para que la temperatura de salida o a cualquier conversión sea igual a la de entrada. Es decir, que sea una cosa isotérmica. No una cosa, sino un sistema isotérmico. ¿Y qué más información nos dan? Pues está el coeficiente de rapidez, la K, así mal llamada la K, en el bajo mundo de la psique, la K. Entonces K, 1.45 por 10 a la 11, por 10 a la onceava potencia, exponencial de menos 9.800 sobre T. Y nos dicen aquí que aquí nada más es, les decía que aquí hubo un error. Nada más es minutos a la menos 1. Digo, si fuera n de orden 2, bueno, pues no hay problema, ¿no? Pero aquí es minutos a la menos 1. La temperatura hay que evaluarla en Kelvin. Y tenemos ahí un producto de A por U, que ya dijimos que, bueno, que ahí no está especificado, más abajo sí lo dice. Dice A por U es el producto del coeficiente global de transferencia de calor por área. Entonces, esta A por U es de 0.15 watt por Kelvin. Watt por Kelvin. La temperatura del fluido de enfriamiento, pues, digo, pues tiene que ser enfriamiento porque es de 23 grados Celsius. Mientras que la temperatura a la entrada es de 150 grados Celsius. Entonces hay un enfriamiento, o debería haber un enfriamiento al intercambiar calor. Entonces es de 23 grados Celsius y pues lo vamos a considerar constante, como dice ahí. Y otros datos que existen pues son la entalpía de reacción a 300 Kelvin. Nos dice ahí que son menos 15.400 unidades de Joule por mol. Y el CPDA es de 30. CP de ¿qué más hay ahí? De R que es el producto, es de 25. Y CP del inerte es de 20. Todos en Joule por mol Kelvin. Bueno, pues hasta ahí es el denunciado. Pues quizás sea uno parecido al que tienen en su problemario. Quizás les puse uno así, no estoy muy seguro. Pero bueno, aquí lo diferente de los anteriores es el intercambio de calor. Y entonces ese intercambio está dada por, pues la A por U, que es el área por el coeficiente global, área efectiva por el coeficiente global, y pues obviamente por la delta T, ¿no? Bueno, pues ese es el enunciado. Les dejo de compartir pantalla. Y entonces, pues yo anoté esta información. El SOCCTR, ya vimos que es no isotérmico, no adiabático. La composición de A, 0.25, la del inerte a la entrada, 0.75, temperatura a la entrada 150, presión a la entrada total 2 atmósferas, F total 100 mol por minuto. La reacción es A que da R, es una reacción irreversible, orden 1. Los datos termodinámicos, los datos cinéticos, el coeficiente de rapidez, dada como una función de la temperatura, pues es la que les mencioné. La temperatura hay que evaluarla en Kelvin, A por U, 0.15 watt por Kelvin. La temperatura del fluido de enfriamiento, 23 Celsius.
delta H de reacción a 300 Kelvin, menos 15.400 Joule por mol, la CP por mol Kelvin, y pues ahí están sus unidades. ¿Qué nos piden? Pues ahí están los incisos A, B y C. Bueno, los puse como incisos, aunque en el texto no están así. El volumen para cuando la conversión es del 60%. Ese es el primer cálculo que debemos hacer. Y basándonos en ese resultado, un segundo inciso es que, dado ese volumen, pues ahora, ¿qué otros niveles, si es que hay de conversión, son factibles? Y finalmente, bueno, y también aquí, si hay otros niveles de conversión para el mismo 60%, pues cuál es la temperatura que se alcanza. Y finalmente, pues calcular el flujo de calor que hay que extraer, pues para que eso fuera isotérmico, como se ha trabajado en el pasado. Bueno, tomo una nota que es de la línea de operación, o sea, la voy a recuperar, ustedes la deben de tener por ahí. Tenemos una línea de operación que no la dedujimos aquí, pero se puede deducir sin ningún problema. Nada más se las puse como una fórmula, pero les digo, se puede obtener. Entonces, a ver, me parece que aquí está. Ustedes ya la tienen, pero yo la voy a volver a escribir. Entonces, a ver si se alcanza a ver. Que necesito. Creo que ahí sí más o menos se alcanza a ver el pizarrón. ¿Vale? Bueno, esa línea de operación que contiene, bueno, ustedes ya la tienen. Lo siguiente, dice que escribí con azul, T es igual a T0, la temperatura de entrada, menos el grado de conversión, que multiplica a la delta H más delta CP. Esto ya lo tienen, por eso es que no voy a lo mejor está muy chiquito ahí, pero es para que yo me acuerde. Ustedes lo tienen seguramente en sus notas. A entre FA0, luego el producto de A por U, luego ahí es T0 menos TA. Y abajo pues tenemos de nueva cuenta esta relación de alimentación por su CP más delta CP por XA más A entre FA0 a U. Entonces, ustedes tienen esa línea de operación, que es la mismísima de la vez pasada. Aquí. Sí, está bien ahí. Ya. Entonces, pues vamos a calcular lo que nos hace falta. ¿Vale? Vamos a calcular. Bueno, primero, pues, tenemos un contexto, datos de este contexto, datos de este problema. Entonces, pues, ya sabemos que la ecuación de diseño o una fórmula, el modelo que relaciona esas variables para ese sistema, pues es este que está aquí. Ahí está. Entonces, pues vamos calculando cada cosa de las que están ahí para meterlos en este modelo. O sea, tenemos que contar con todo esto, pues, para evaluarlo y obtener el volumen que me están solicitando. Bueno, entonces empecemos con FA0. Entonces, ya tenemos que F total a la entrada son 100 mol por minuto. Por lo tanto, sabemos que vamos a multiplicar esos 100 mol por minuto por la composición, que es de 0.25%, perdón, 0.25 o 25%,
Entonces, bueno, pues es fácil deducir que eso da, pues 25 mol por minuto. Y quizá pues ya es un dato que tenemos para el inciso A, 0.6, y para los otros incisos pues lo tenemos que determinar, bueno, tenemos que determinar si es que hay pues esas raíces. Entonces la dejo como una, pues como una variable. Y menos RA, sabemos que menos RA, por las condiciones del problema, pues se trata de una reacción irreversible de orden 1, y entonces pues así nos queda. CA, por otro lado, ya saben ustedes que es igual a, de forma completa, aunque pues quizás no tengamos todo, o algunos términos valgan 0, o algunos cocientes valgan 1. Pues, para una fase gaseosa, en cuyo sistema de reacción no se mantenga constante la temperatura, es decir, un sistema adiabático, o como en este caso, no isotérmico, no adiabático, pues hay que incluir todos esos términos de entrada y después pues irlos calculando para sustituirlos. Bueno, sea 0. Profesor, Mande. Si la fase hubiera sido líquida, solo se elimina el término de 1 más EA por XA y A también se elimina T0 entre T. Claro. Recuerden que por ahí dicen, ustedes son de la psique, ¿no? Y Sí. pues seguramente han llevado cursos de termodinámica, etcétera, ¿no? Pero recuerden que cuando obtuvimos esta fórmula, si tienen sus notas por ahí o sus impresiones de pantalla, recuerden que este cociente salió pues de comparar en dos estados un gas ideal. Entonces, esos dos estados pues se daban porque cambiaba la presión, porque cambiaba la temperatura y por lo tanto cambia la concentración. Pero recuerden que como partimos de gas, pues es aplicable únicamente a gases, ¿vale? Si tenemos un líquido, pues obviamente ya no se puede aplicar un modelo de gases a un modelo de líquidos. Y esto es del curso pasado, ¿no? En donde veían que se expandía o se contraía el volumen de la mezcla. Entonces, esto ya lo conocían, digamos. Sí. Pues sí viene del gas. Pues eso también viene del gas. Y viene de un gas ideal. Es muy importante esa parte. Estamos trabajando con gases ideales y por lo menos con modelos de gases ideales. La ventaja de un modelo de gas ideal es que si el gas no se comporta como con esa ecuación, se desvía razonablemente de esa ecuación, pues todavía se puede corregir introduciendo una Z, un factor de compresibilidad. Y esa Z pues habría que calcularse con un modelo diferente del gas ideal. Entonces se calcula esa Z, se mete aquí y listo, ¿no? Pero en este curso no trabajamos a ese nivel. Pero ya en otro curso, en otros cursos, pues sí hay que, más avanzados, o para hacer una estimación del funcionamiento de un reactor, pues a presiones elevadas, pues hay que considerar esas desviaciones de los gases ideales. Bueno, entonces, pues vamos a abocar a calcular pues cada una de estas cosas que tenemos aquí. Sí, gracias. Empezamos con CA0. Entonces, CA0, ¿cómo lo calculamos? Pues CA0 es la concentración de A a la entrada. Entonces, es la presión parcial en esa condición, la R de los gases, y T0, T a la entrada. ¿Vale? T a la entrada. Bueno, pero esta presión parcial, recuerden, pues no la tenemos explícitamente. Sin embargo, pues sabemos que la presión total a la entrada a esta condición es de 2 atmósferas. Entonces, y el porcentaje es un cuarto. Entonces, el resultado es que si multiplicamos 2 por 0.25, pues nos queda 0.5 atmósferas. RG 0.082
atmósfera litro, mol, Kelvin. Y T0, pues son los 150 grados Celsius, pero obviamente hay que pasarlo a Kelvin. Entonces le sumamos 273.15. 423.15. Gracias. 423.15 Kelvin. Fíjense que ustedes están todo el tiempo recordando, pues, bueno, deberían estar recordando, pues, cosas de la historia, ¿no? Aquí está la historia. Aquí está William Thomson, ¿vale? O el Sir Kelvin. Aquí está James Watts, Joule. No recuerdo Joule cuál era su nombre. Creo que también James, ¿no? Bueno, ahí si no lo investigan ustedes. Mol, bueno, Mol no proviene exactamente de de una persona, pero pues ahí interviene Avogadro, ¿no? Entonces, ahí está la historia. Es algo muy, muy bonito, ¿no? Bueno, pero ahorita lo que nos interesa es calcular esa miserable cantidad. Entonces, por favor, ayúdenme a resolver eso. Punto 5 entre punto 0.82 y también 423 grados Kelvin. Ya en el lenguaje actual, porque por ahí escuché algo, ya no utilizamos grados al hablar de Celsius o Fahrenheit, sí decimos grados. Ya solamente es Kelvin, ¿no? Exacto. Y para ranking también se usan grados ranking. Pero el caso de Kelvin, pues nada más así, Kelvin. Es como decir atmósferas. ¿Vale? También hay una historia muy interesante ahí de la temperatura absoluta. No es algo trivial. Tiene que ver con los ciclos de Carnot y todo esto que nos enseñaban en termodinámica. Incluso, pues, uno a veces piensa que la temperatura es fácil de medir. Bueno, sí es fácil de medir, pero hay mucho error. Entonces, aunque uno mida la temperatura en Celsius y la pase a Kelvin, no significa que uno esté midiéndola con una precisión, con una escala termodinámica adecuada. Es como una regla cuando uno tiene de las de primaria, ¿no? Por ponerles un contexto. Entonces, en esa regla, pues está calibrada, pero pues obviamente no tiene tan buena precisión, pues porque es algo que no requiere buena precisión. Entonces, con eso es lo que uno anda haciendo sus mediciones en esos niveles, ¿no? Igual acá en el laboratorio, pues uno hace esas mediciones con un termómetro, pero hay mucho error. Entonces, por eso es que, igual, aquí uno a veces está peleando si aquí hay más cifras o menos. Bueno, pues lo dejamos ahí porque tenemos muchas suposiciones. Bueno, entonces, haciendo el cálculo, que es lo que nos interesa en este momento, nos resulta ¿cuánto? 0.014. 144. 0.0. 0.1441. Sí, profe. 0. Bueno, voy a dejarlo hasta ahí. 14,4. Y por supuesto, mol por litro. Bueno, permítame un minuto. Bueno, pues continuamos. Entonces ya tenemos la CA0. Y recuerden que CA0 es una función, pues de esto, ¿no? Por si hay si uno mueve la T0 para hacer algún
un cambio como los que hablábamos la vez pasada, pues no olvidar que hay que corregir esa concentración, si es el caso. Bueno, epsilon A ya también sabemos que pues depende, epsilon A depende de la delta N y de otros términos. En este caso, la delta N pues es 0, puesto que la ecuación química que nos están reportando es A que da R, 1 a 1, 1 menos 1 es 0, y pues todo lo demás que no es 0, pues al final resulta 0. T0 ya la conocemos, 423.15. Y entonces ahora nos vamos con esta T, que aparte de estar en la concentración, pues también aparece en el coeficiente de rapidez. Y entonces, como esa temperatura, como la ponemos en términos de la conversión, pues ya dijimos que ahora esta es la expresión. Si fuera diamático, recuerden, le quitamos esto y le quitamos esto y queda como antes, ¿no? Pero como tenemos un intercambio de calor, pues entonces ahora esa es la línea de operación. Bueno, entonces dejo esto de este lado, me traslado del otro extremo para pues calcular las cantidades que aparecen ahí para la línea de operación. Bueno, entonces me desplazo. Más al ratito, pues también les comparto la asistencia, bueno, el formulario, pues para que lo vayan llenando. Bueno, las dudas, pues, perdón, las dudas, las incógnitas, pues ustedes ya se las saben, ¿no? Bueno, entonces, continúo con la línea de operación. Ya tenemos T0, 423.15, y voy a calcular esta cantidad, delta H más delta CP por T0 menos TR. Esto que es una constante. Bueno, primeramente calculamos delta CP. Acuérdense que delta CP es delta CP de reacción. Nada más que pues para no ponerle ahí tantas subíndices, superíndices, etcétera, pues así lo tomamos, al fin que estamos conviniendo que así sea. Entonces, pues vamos a restarle al CPDR por 1, que es su coeficiente, que vale 25, le restamos CPDA, de acuerdo con la convención. Entonces, CPDR vale 25, CPDA vale 30. Como los coeficientes estequiométricos son 1, bueno, pues ya simplemente así nos queda. Y entonces nos queda menos 5 Joule mol Kelvin. Joule mol Kelvin. Bueno, y entonces ahora sí, delta H vale menos 15.400 menos 15.400 Joule por mol, delta CP 5, T0 423.15 y TR, la temperatura de referencia, son los 300 Kelvin. Y bueno, esta delta CP, como tiene Joule mol Kelvin, y como esto tiene Kelvin, pues al final nos queda Joule por mol, igual que esta delta H. Bueno, de tal manera que eso nos da un número negativo, por supuesto, Joule por mol. Entonces, haciendo la operación, pues hagan la operación, por favor. Menos 16.015.75. Menos 16.000. 15.75. Muy bien. Bueno, pues ahí puse el resultado que me dice su compañera. Hoy no traje mi lista. Pues vamos bien. Vale. Bueno, ¿qué otra cosa necesitamos calcular? Siguiendo la tradición, digamos,
pues voy a calcular A por la sigma. A por la sigma. Es decir, el coeficiente estequiométrico del reactivo, en este caso. Acuérdense que cuando hay más de un reactivo, pues hay que discriminar el limitante, porque los balances de materia y de energía están escritos pues para ese reactivo limitante. Bueno, en este caso no es la situación. Entonces, lo que está entrando al sistema, ese término se refiere a todo lo que entra, pues únicamente entra la especie A junto con el inerte en una relación 25 a 75% mol. Bueno, Profesor, mande usted. una pregunta. ¿La temperatura no es 323.15? No, ¿Y la porque es tercera? 305. 150. Ah, sí, ya vi. Sí, Sí. gracias. No. Bueno, entonces, A es el coeficiente estequiométrico del reactivo. Ya habíamos dicho que era 1, lo vuelvo a poner. Entonces, lo voy a desarrollar una vez más y espero que sea la última vez. No es porque ustedes me lo pidan, sino pues ya para que no haya ninguna dificultad. Entonces, lo que entra es lo que entra es A, es decir, A con relación a sí misma, por el CP, más la relación del inerte a A por el CP de I. Ese es el desarrollo algebraico para este problema particular. Recuerden que lo obtuvimos para un modelo de reacción, pero ya a lo mejor ya no nos acordamos de ese modelo porque simplemente era obtener ese término. Luego yo tengo una duda. Y ¿Por qué en otros problemas ha puesto, por ejemplo, la parte de los productos? En esa parte. pues porque si se están alimentando productos, pues los incluimos. Si no se están alimentando, pues no los incluimos. Acuérdense que este término es de todo lo que entra. Esta M son relaciones de alimentación. ¿Sale? Si se alimentara en este caso R, pues pondríamos R. Pero como no se alimenta R, pues no lo ponemos. ¿Sale? Bueno, entonces, ojo, eso es lo que se alimenta. Entonces, este 1, pues ya lo descartamos. Ya sabemos que la relación de A sí misma, pues es 1. CP de A es 30. Y luego tenemos aquí la relación de inertes con respecto de A. ¿Eso cuánto vale? 3. 3. ¿Estamos de acuerdo todos? Sí. Perfecto. 3. ¿Por qué? Pues porque entra 75% de inerte, 25% de A. Si dividimos 75 entre 25, pues nos da 3. ¿Vale? Bueno, entonces nos queda 3 por 20 son 60, más 30 son 90. ¿90 qué? Pues unidades de Joule por mol Kelvin. ¿Estamos de acuerdo? Pues porque recuerden que esto, pues no, si queremos no consideramos las unidades porque son mol entre mol o mol por litro entre mol por litro, etcétera. Y lo que nos quedan son las unidades de la capacidad calorífica, Joule mol Kelvin. Bueno, voy a borrar esta fórmula, esta expresión de rapidez. Profe, una pregunta. Sí, adelante, por favor. Si en el problema nos da concentraciones CA0, ¿entrarían ahí? Pues si quieres, lo que ocurre es que si tienes, por ejemplo, si no tienes fracción mol, pero tienes concentraciones, y tienes la concentración de I, del inerte, y la concentración de A la entrada, pues igual, acuérdate que puede ser la relación de concentraciones, o relación de flujos, o en este caso relación de fracciones mol, pues al final de cuentas es lo mismo. Ok, gracias. Sí, no. Bueno, entonces ya vamos con eso, y recordando la fórmula, hay un término, que lo voy a escribir ahora, A entre FA0 por A por U.
Este aparece tanto en el numerador como en el denominador del segundo término del sumando 2 de la línea de operación. Nada más que arriba está multiplicado por una delta t y abajo no. Entonces voy a calcular ese término A por U. Perdón, A entre FA0 por AU. Bueno, entonces A ya sabemos que es 1. Lo hemos dicho varias veces. FA0 ya dijimos que son 25 mol por minuto. Eso lo calculamos hace rato. Y luego el producto de A por U. Bueno, lo voy a revisar porque yo no, como ya lo borré. Dice que vale 0.15. Exacto. Entonces, 0.15 watt por Kelvin. ¿Vale? Bueno, antes de hacer el cálculo, como está ahí, pues recordemos que un watt se puede descomponer o es igual a un joule por segundo. Es una unidad de potencia. Entonces, lo podría escribir así. O más bien, lo voy a escribir así. Mol por minuto. Eso ya estaba. Y aquí tengo 0.15 joule por segundo y por Kelvin. Joule por segundo, watt. Potencia. Entonces, pues me doy cuenta que aquí están segundos y aquí están minutos. Entonces, pues voy a transformar uno de ellos, pero bueno, se puede cualquiera. Voy a multiplicar entonces 60 segundos. Borro esta parte que ya discutimos. Esto también ya. Entonces voy a multiplicar por 60 segundos, que tiene un minuto. Y entonces el análisis dimensional, estos segundos los cancelamos, estos minutos los cancelamos. ¿Qué más? Creo que ya es todo, ¿no? Entonces queda, ahora sí multipliquemos 1 por 0.15 por 60 entre 25 y el resultado pues son joule, mol, Kelvin. 0.36. 0.36. Sí. 0.36. Dice su compañera. Bueno, ¿estamos de acuerdo todos? Sí. Gracias. Sí, profe. Perfecto. Bueno, y ahora sí, en la línea de operación hay un término que acabo de cerrar, pero hay un término que es A entre FA0 por AU por T0 menos TA. También lo voy a calcular así como A entre FA0 AU T0 menos TA. Esto pues también es una constante, por eso es que pues lo puedo realizar, ¿no? Entonces es los 0.36 que les comparto la lista de asistencias del día de hoy. A través del chat. Ahí les pongo la liga. Y entonces, pues ahí está. Mientras les platico, les iba a compartir un libro, pero al final no pude controlar unos parámetros que me pedía. Y entonces ya no se los pude compartir.
Es el libro verdecito que les enseñé, entonces no hay mucho de qué preocuparse. Se tienen todas las fórmulas y ya hicimos varios problemas. Entonces, pues no es la gran cosa lo que les iba a compartir, entonces no, para que no se preocupen. Bueno, resuman su cuestionario, 2 minutos más y continuamos. $423.15 menos XA, que en este momento no lo voy a definir, XA que estaba multiplicando a una delta HR más delta CP por T0 menos TR, lo cual estaba dando menos 16,000 015.75 XA. Y aquí también tenemos otro término, que es este 45.72 que acabamos de obtener. Hay una suma, 45.72. En el denominador, pues tenemos la A por la sigma, que son 90, y luego más delta CP, que es menos 5, multiplicando XA, y sumando, también está la cantidad A entre FA0 por el producto del área y el coeficiente de transferencia, que es de 0.36. Bueno, entonces, como habíamos comentado, se pueden simplificar, pues por lo menos esas dos cantidades, que son algo pequeño, pero al final de cuentas se puede hacer algo. Entonces, la T nos queda, la T que es la temperatura, 423.15, menos, voy a escribir primero esta cantidad, que es la cantidad positiva, para evitar algún error al momento de transcribir la fórmula. 16,015.75 XA, y aquí sería 90.36 menos 5 por XA. Bueno, pues esa es la línea particular de operación para el sistema no isotérmico, no adiabático. Vea que es la modificación que se hace con respecto al adiabático, pues es la inclusión de estos términos, y pues que esos provienen de información que nos dan en el problema, el coeficiente de transferencia de calor y su área respectiva. Y algo adicional que aparece también es la temperatura del fluido que enfría o que calienta, en este caso, un fluido que enfría. Bueno, pues ya tenemos prácticamente todo lo que necesitamos, y entonces ya nada más es, pues, escribir la ecuación de diseño. 25 es el FA0, mol por minuto. XA, bueno, pues es la conversión. Menos RA, pues hay que poner la constante, que era 1.45 por 10 a la 11. Exponencial de menos 9,800 sobre T. Esta T, pues obviamente es la línea de operación como una función de XA. ¿Qué otra cosa tenemos? CA0, 0.0144, me parece que era así. 1 menos XA. 1 más epsilon A, XA, epsilon A vale A0, entonces ya descartamos ese término. Aquí va la temperatura, como no cabe para mí en este texto. Aquí va T0, que son los 423.15, y acá abajo, o acá arriba también, pues va la T. Esta fórmula. Bueno,
Entonces, pues evaluamos todo. Bueno, más bien sustituimos XA igual al 60% y obtenemos el volumen, pues, que andamos buscando. Entonces, pues adelante, por favor. Es que yo estoy tratando de calcular, pero pues como tengo aquí mi calculadora en la computadora. Entonces, por favor, pues hagan la sustitución y pues de la misma forma, bueno, primero calculen el volumen y ahorita vemos qué procede. Parece que la conversión es del 60%. Bueno, no sé si ya tengan algún volumen por ahí. A mí me dio de 2.624. A ver, voy. A mí me dio de 2.2131. A ver, entonces 2.2131 y 2. ¿Qué? 2.624. 2.624. ¿Alguien más? Ahorita sí, no alcanzo a ver. ¿Ande? Aquí están los dos valores de sus compañeros. 2.62 con 2 cifras y 2.21, ambos en litros. Pues espero por lo menos 2 resultados más, bueno, de 2 de ustedes. A mí también me sale 2.21. 2.21, entonces ya llevamos 2. Entonces otro que nos confirme o que nos confirme el de abajo. A mí también me da 2.21. 2.21. Bueno, dale. Sí, profe, a mí también me da de 2.21. 2.21. Perfecto. Bueno, sí, pues luego por ahí hay unas cosas que podrían, no se les olvide que aquí van a T0, la de 423.15 y aquí T. T es esta, lo que valga. Bueno, entonces ya tenemos el volumen y pasamos al inciso B. Bueno, voy a borrar en un extremo, como tiene el otro extremo, pues para poder utilizarlo. Entonces, ahora nos está pidiendo el problema que para ese volumen, para el volumen de 2.21,
2.21 litros, usando dos cifras. Ahora, pues, ¿cuál es la conversión? ¿No? Este volumen es una función de la conversión. Ya sabemos que una de las conversiones pues es 0.6. Pero quizás haya otras conversiones. Bueno, pues determinen esas otras conversiones que pueden existir. Una forma de hacer esto, o más bien de estimar el valor inicial de las raíces, porque a veces es complicado, quizás aquí no sea tan complicado, pero en algún problema, a lo mejor si ya son de segundo orden, si hay una cinética de segundo orden o cosas de esas, pues quizás ya se empieza a complicar mucho en la calculadora, pero ustedes tienen la opción, pues, de hacer esta curva precisamente. Así como ahorita evaluaron, más bien, así como ahorita evaluaron, pues hacen una curva de XA contra B, que es esa misma curva. Entonces, pues así que depende cómo les dé, ¿no? Voy a suponer que les da esto, pero les puede dar cualquier cosa. Entonces, pues ustedes tienen ya un volumen, digamos aquí, al cual pues le pertenece el 60%. Y entonces, bueno, pues estiman esta otra raíz, esos son sus valores iniciales para meterlo en la calculadora o para ir aproximando de forma manual, si es que es así. Pero obviamente podría estar el volumen aquí y entonces nada más hay una raíz. O aquí y también nada más hay una raíz. O la forma de la curva es creciente y nada más hay una raíz. Entonces, esto les decía, se hace pues si hay un problema para determinar las raíces. Si su calculadora o si ustedes confían en el método numérico, pues directamente buscan estimar esas raíces, si es que hay, aparte de la del 60%, y listo. Bueno. Me sale una de 0.93. A ver, su compañera dice que le sale una de 0.93, aparte de la de 0.6, ¿no? ¿Alguna otra que les dé? A mí me dio una de 0.0183. 0.0183. Bueno, ahí están 3 raíces, pero no sé si haya más. Entonces, por favor, pues calcúlenos. Sale otra de 0.4863. Sale otra, a ver, espérenme. A su compañero le sale otra de 0. ¿Qué? ¿48? 4863. 4863. Bueno, ¿alguna más? ¿O ya es todo? Profesor, ahorita que mencionó algo de las gráficas, yo tengo una duda. Si en un problema me dicen que estime la velocidad, bueno, uno sobre velocidad, y me dan la gráfica de Lebesgue, pero también me dan la de la función de la línea de operación, ¿con cuál determino el valor de la velocidad? ¿Sería sobre la de Lebesgue? Pues es que ese es el concepto, ¿no? O sea, sí, ¿no? O sea, no. Recuerdas que tienes una XA y una entre menos RA. Ajá. O sea, pues es eso, XA, pues sí, ya sabes que va de 0 a 1 o de 0 a la de equilibrio. Entonces, RA, pues depende, digo, si
si estás trabajando en una condición adiabática, que es lo que estamos viendo en este tema, pues esta RA tiene que ser adiabática, ¿no? Ok, y si sobre esa misma gráfica me da como una función que me dice que es la línea de operación, ¿esa bueno. para qué se utiliza? Pues no sé, pues pero eso tenía que ser en un segundo eje, ¿no? Exactamente, con las temperaturas. Pues sí, pues ahí está, ¿no? A cada conversión, o sea, lo que se estaría dando aquí, pues es esta. Bueno, en este caso es esta, ¿no? Ajá. Pues es esta, ¿no? O sea, pues para que la ocupes, si te dicen, a ver, calcule a una conversión de 0.5, por decir algo, obtenga la temperatura. Entonces uno dice, pues híjole, es que no tengo ningún dato. Ah, pero si tienes la gráfica, pues te posicionas en 0.5 y lees la temperatura. Ah, ok. Sí, ¿no? tenía esa duda. Pensé que me bueno. ganaban para determinar la velocidad, pero no, esa sí sería con la de Levenspiel. Exacto. Sí. Bueno, Okay, gracias. ¿alguna otra raíz? Pregunto. Nada más salen esas tres. Si sacamos raíz en 0, de 0 a 4 sale de 0.018. Ajá. Si la evaluamos con raíz a 0.5 sale la de 0.48. Si evaluamos a 9 sale la de 0.93. Pero como a 9. A 0.9. Ah, a 0.9. Entonces, a ver, otra vez, ¿es la de 0.018? Es cuando yo supuse que la conversión valía 0 y me arroja ese resultado de 0 a 4. Ajá. De 0 a 0.4. A 0.5 me sale el resultado de 0.48. Ajá. Y a 0.9 me sale el de 0.93. Ajá. ¿Y tú qué dices? ¿Está bien eso? ¿Cuánto estás poniendo? ¿Cuánto estás fijando el volumen? A 2.21. 2.21. ¿Vale? Bueno, ¿cómo podemos saber? Por eso lo que decíamos, ¿no? De que, pues a veces uno dice, pues a mí me sale eso, ¿no? Bueno, pues sí, ¿no? Qué bueno. Profe, a mí me dio de 0.018 un volumen de 2.18. Entonces está cercano a 2.21. Ok. ¿Y qué más? ¿Nada más tienes ese volumen o tienes otro volumen? Bueno, me dio ese y el de 0.6 que ya teníamos. Ajá. Bueno, porque fíjate que tus compañeros, por ejemplo, dos de tus compañeros dicen que les da el de 0.018, pues sí coincide, ¿no? Pero, y el de 0.93 también, pero el de 0.6 parece que no les da, sino les da 0.48. Pero pues tendría que dar el de 0.6, por lo menos parecido, ¿no? 0.601 o Sí, 0.50. de 0.4863 me da volumen de 2.89. Ah, bueno, Entonces me da superior al que ya tenemos. exacto. Sí, hay que reajustar, hay que ajustar este 0.48. Ahí es donde está la cuestión lógica, que no es una gran dificultad, pero pues si ese ya lo tenemos fijo, pues es el que da origen a esto, pues no tiene caso volverlo a calcular, pero a veces sí es bueno recalcularlo para ver que lo que uno está haciendo como iteración pues es adecuado. Porque vean que pues, si es 0.6 y acá me dan de 0.48, pues entonces ya algo pasó. Bueno, les voy a mostrar mientras en lo que se continúan haciendo sus cálculos, pues esta gráfica que ustedes también pueden calcular y que yo les he dicho varias veces. Y es más, ahorita se los acabo de decir. No sé si ya la estén viendo. Es la Sí, conversión contra volumen, ¿no? Y entonces 0.6, pues aquí está, ¿no? Digo, no es exacto, pero vean que tiene una raíz mayor, que ahí en el MATLAB, pues ahí está marcando, nada más que no me da el valor. Como 0. No, es que ya se subió. Pero, vaya, ahí está, ¿no?
Es que no sé por qué a veces me da el valor y a veces no. Fíjense, 2.26 como 0.883. Ese es un valor inicial, no es la raíz, por supuesto, pero es un valor inicial para hacer la iteración. Y por debajo de 0.6, pues está un valor 0.019, entonces tiene que ser un poquito más abajo. Pero con esos valores iniciales, lo metemos al algoritmo de la calculadora, o con esos empezamos a iterar. Así vamos dando, pues nos vamos acercando para arriba o para abajo. Entonces, por esta gráfica es importante. Vean que yo no les pido que hagan la gráfica. Pues porque es una cuestión numérica, ¿no? Pero pues es útil, ¿no? Bueno, entonces, pues nos quedamos con las raíces de 0.018, 0.6 y 0. Bueno, no sé si 0.93 esté confirmado. Dejo de compartirles pantalla. También yo lo voy a calcular. No es que no confíen en ustedes, sino pues más bien es parte de lo que, para ir confirmando los resultados, ¿no? Nada más. ¿Cuánto que me dijeron? 93. 0.93 está muy alto el volumen. O déjame ver, creo que no. Aquí yo me estoy equivocando. Con 0.93. Ay, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Resulta un volumen de 3.066. Pues con 0.89 Sí, profe. de 2.295. Con 0.88 da 2.22. Con 0.88 da 2.22. Yo con 0. A ver qué le puse. 88.2. Como tiene todas las cifras, da de 2.211. Pero pues es porque tiene todas las cifras. Pero por ahí anda, ¿no? Entonces como 0.80 de las gráficas. Vean que a pesar de que pues contamos con MATLAB o con una supercalculadora, pues es que estos problemas de ingeniería, y son los más sencillos ya. Recuerden que dijimos, es una fase gas ideal, ¿qué más? CP constante, pues estamos asumiendo una idealidad, una sola reacción, ya tenemos despejada la línea de operación, pues todo está sencillón. Y para eso el método numérico pues es complicado. Imagínense uno donde ya pues se tengan ahí algunos factores más, un modelo más robusto, sobre todo más reacciones, que es lo que sí es más factible que ocurra. No, pues esto ya se vuelve una locura. Por eso sí es importante los gráficos, ¿no? Los gráficos que son pues muy útiles, ¿no? Bueno, pues con esas temperaturas, con esas conversiones, pues calculemos las temperaturas usando la línea de operación, por supuesto. Usamos la línea de operación y evaluamos pues las raíces que ustedes me acaban de decir. Bueno, pues las correctas, por supuesto. Y obtenemos 3 temperaturas. Las vamos a ordenar parece que de la raíz más pequeña a la raíz de 0.88, pasando por 0.6 de conversión. Y entonces, esas temperaturas en Kelvin. Pues si alguien me puede ayudar. ¿Cuánto nos dan esas temperaturas?
Bueno, yo les ayudo con la de 0.6. Es de 532.6. Pero pues necesito las otras. Las otras, las otras temperaturas, como pues en la línea de operación sustituimos las conversiones que satisfacen la ecuación de la cual ya habíamos estado hablando. Para punto 018 me dio de 425.89. 425.89. Sí, profe, sí da eso. Voy a ponerle 425.9. Y para 0.88, o bueno, no sé cuánto sustituye. Le puse 0.883 y me dio de 587.16. ¿500 qué? 87.16. 587, voy a redondearlo a 1. 587.1. Muy bien. Bueno, pues ese es el inciso 2. Recuerden que pueden tener ligeras variaciones en esto, pues porque las raíces, pues, estas, pues se obtuvieron con cierta precisión. Pero bueno, ahí están. Entonces ya tenemos el inciso B completo. Y finalmente nos vamos con el inciso C. Dice, halle la cantidad de calor, o bueno, no dice sí, sino, pero es lo que tenemos que hacer. Si intercambiáramos calor, de tal manera que, vean que este es un sistema exotérmico, por lo cual, si uno no le retira calor, pues sigue calentándose. Y entonces, pues hay que retirarle más calor, quizás, o hay que retirarle una cierta cantidad de calor para que sea isotérmico. Bueno, y lo que nos piden es precisamente calcular esa cantidad de calor que hay que retirar. Ya teníamos una fórmula que la dedujimos la vez pasada del balance de energía precisamente para el CSTR y decíamos que el flujo de calor es igual a FA0 entre A por el grado de conversión por la delta H a las condiciones de referencia más la delta CP por T0 menos TR. ¿Sale? Esa es la fórmula, independientemente de si se transfiere calor o no. Bueno, aquí sí se tiene que transferir calor, que es precisamente lo que estamos calculando. Esa Q, ¿cuánto tenemos que retirar? O en algún caso, ¿cuánto tenemos que adicionar? Bueno, ya tenemos toda la información. Simplemente vamos a sustituir en esa función, en esa ecuación, perdón. Entonces, FA0, ya dijimos que son los 25 mol por minuto. A, bueno, pues es el vale 1. Ahora, aquí es XA, pues es cuál de todas. Voy a reemplazar la de 0.6, pero obviamente, no recuerdo el enunciado si decía algo específico. Pero si no dice algo específico, a ver, déjenme leerlo, dice, y la cantidad de calor removida, si es, aquí tendríamos que calcular 3 Qs, porque pues obviamente para cada XA es una Q. Nada más lo voy a calcular para la de 0.6. Bueno, obviamente lo otro pues, cambiaría ese grado de conversión. Delta H era, porque era el denominador, perdón, era uno de los, era de 16.000 menos 16.000. 15. 15. Punto 70. Punto 75. 75. Y esto era mil por mol. ¿Vale? Bueno, entonces, pues obviamente hacemos el análisis.
mol, cancelamos con este mol, entonces nos queda joule por minuto. Y pues por supuesto que esto es una cantidad negativa, más por menos. Entonces, si multiplicamos 25 por el 60, por 0.6, que es el grado de conversión, por menos 16.015.75, ¿cuánto obtenemos? Me dio menos 240.236.25. Sí, profe. 236. Punto 25. Punto 3 lo voy a poner, redondear. Ok. Bueno, pues ahí está. Es el, digamos que es para este grado de conversión, repito, para el 60% de conversión, pues esto es lo que tendríamos que estar. Y vean que la convención, pues se mantiene la convención termodinámica, tenemos que retirar, tiene que salir el calor, pues del sistema, dado que, como decíamos, es exotérmico, pues se va calentando. Entonces, si no queremos que se caliente, intercambiamos calor, y ese calor, lo que necesitamos sacar es esa cantidad para ese grado de conversión. Para los otros grados de conversión, bueno, pues es lo propio, ¿no? Lo que cambia, pues es nada más Lo demás, pues vean que no depende del grado de conversión. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda de esto. No, profesor. Sí, lo de las gráficas. ¿Qué tiene la gráfica? Me confundí con cómo empezaron a sacar los valores mis compañeros. O sea, tenemos que hacer la gráfica de Levenspiel. No, bueno, es que podemos hacer la gráfica de Levenspiel, pero la gráfica que estamos utilizando nosotros para estimar las raíces, para empezar, para ver si hay más raíces. Entonces, estamos calculando la gráfica estamos construyendo una gráfica de conversión versus volumen. ¿Cómo se construye esa gráfica de conversión contra volumen? Pues es la ecuación de diseño. FA0, como no estamos cambiando la temperatura a la entrada, bueno, ni el flujo, ¿no? Entonces, nos queda aquí esta función. FA0, que ya sabemos cuánto es. XA la vamos a ir cambiando. Pues desde 0. Desde 0 le vamos a ir dando valores pues hasta cerca de 1. Ahí podemos poner un list space, ¿no? En XA. Ah, bueno, sí, si estás haciendo con MATLAB, pues sí, le pones un list space de 0 a 0.95, por ejemplo, o 0.98. Pones 20 valores, o 21, o 30. Varios, para que se vea bien perfilado y aparte, pues hay que estar calculando para cada XA, pues RA. Y ya vimos que RA, o ya sabemos que RA depende de K, coeficiente de rapidez, que a su vez depende de T, y que esa T a su vez depende de XA a través de la línea de operación. Entonces, para cada XA calculamos una T y encontramos un coeficiente de rapidez. Y también SA0 no cambia, 1 menos XA sí cambia, T0 no cambia, y la T, pues otra vez va a ir cambiando. Esta T, porque CA estaba multiplicada por T0 entre T, y como es una fase gaseosa, pues sí va a ir cambiando esa temperatura, dependiendo de la conversión. Entonces, pues ya con esto generamos esta gráfica. ¿Y esto para qué nos sirve? Decíamos, pues para ver primero cómo es la forma de la gráfica, y luego para dado un volumen, pues ver si hay más de una raíz, como en este caso, y más o menos pues dónde están esas raíces, para que de ahí uno lo tome como un valor inicial en la iteración. Porque hace rato alguien me estaba diciendo 0.48, ¿no? Entonces, pues eso es porque uno no está pensando en qué cosa es lo que estamos haciendo. Si ya definí que es a 0.6 y son 2.21,
Bueno, pues seguramente construye esta gráfica y pues ya sé que aquí está una raíz, ¿no? Esta ya no la voy a volver a calcular. Y las que sí, pues son estas de acá y podría ser que tuviera más ramas y entonces pues tendríamos que calcular más raíces o que nada más tuviera 2 ramas. Y entonces pues nada más la de 0.6 y otra raíz. O de plano, si fuera una función creciente, por ejemplo así, pues nada, a cada valor de XA solamente hay un volumen que satisface esa ecuación y entonces solamente hay una raíz. O sea, esto es lo que necesito que interpreten, la gráfica. Y listo. Gracias, profe. Voy a volver a poner el enunciado porque hay alguien ahí que lo está solicitando para que le imprima pantalla. Pues para que vean qué es lo que estamos. Es el problema 1. Aquí está. No sé si ya lo vean todos. Ese es para la persona o las personas que no, que se hayan sumado después y no tuvieron la oportunidad de leer el enunciado. Le hice en ese momento unos cambios, pero ya están aquí. Entonces empieza aquí, termina aquí. Ese es el enunciado, le pueden dar a imprimir pantalla para que sea rápido. Lo guardan y ya después Gracias, profe. lo checan, ¿sí? No hay de qué. Bueno, ¿alguna duda, alguna otra duda, comentario? Profe, yo tengo duda en el problemario, en el último problema, bueno, el problema 7, mencionan el factor de seguridad. No sé si nos puede explicar al respecto. Bueno. Bueno, damos unos 2 minutos para este enunciado. Que les digo, pues pónganle a imprimir pantalla y lo guardan. Y vámonos a ese problema del problemario, de ese factor de seguridad. Muchas de estas cosas, les digo, pues esos son adornos, ¿no? Yo siempre les he dicho, a veces les dicen, calcule el volumen tal que la conversión es pi elevado a la menos e y réstele la fecha de nacimiento de Newton. O sea, pues ¿qué les puedo decir yo ahí? Pues eso no se lo van a encontrar ustedes pues en ningún lado, ¿no? Ustedes cuando van a un laboratorio, a una empresa, pues ahí está el sistema. O hay que diseñarlo, pero el diseño no es trivial. Entonces generalmente uno no diseña nada. Simplemente hay que optimizar la operación del reactor. O sea, es decir, hay que mover las condiciones, hay que mover la temperatura de entrada y todo eso, ¿no? Entonces, pues uno sabe qué es lo que va a hacer, sabe cuánto se alimenta, etcétera. Y lo que generalmente no sabe es, pues, cuánto se va a convertir, si va a haber más de una raíz, eso sí, porque pues es una cuestión que depende del sistema, ¿no? Entonces, yo no soy muy partidario de meterle esos tipos de cosas, pero, pues, ahí está, ¿no? Por si alguno de ustedes tiene necesidad de hacer un examen adicional, pues luego les preguntan cosas como esas, ¿no? De que, pues de esas, ¿no? Que ya saben ustedes. Bueno, entonces su compañera me pregunta, como no tengo el problemario aquí, pues entonces te pido que lo leas y pues me digas cuál es la duda. O cuál es la duda específicamente hablando. No, con lo que dijo ya me quedó claro, profe. Gracias. No, pues es que es eso, ¿no? No es que lo que yo diga, sino simplemente o sea, son cosas a veces adicionales. Entonces, Ajá, sí, ya lo vi como conversión, calcula el volumen y ya nada más se evalúa pues el volumen, ¿no? A lo mejor el volumen máximo que se debe de alcanzar es de 100 litros y si se superan esos 100 litros, pues explota el tanque, ¿no? No sé. Pero parece que el volumen pues depende de la conversión. O sea, hay que jugar con estas variables, ¿no? Y ya nada más es un adornito, ¿no? De que pues la cereza del pastel, como dicen por ahí. Aunque ni es tan cereza, ¿no? Bueno, ¿alguna otra cosa que
que me quieran reclamar en este momento, porque si no me reclaman ahora o no me preguntan ahora, pues yo asumo que ya todo está bien hecho, bien resuelto, bien pensado, y pues ya nada más nos queda hacer el examen. Vamos a programar el examen para la otra semana. Digo, esta semana pues sí nos vemos el jueves, ya vamos a iniciar el tema de catálisis. O sea, esto es bueno saberlo, es bueno resolverlo, pero pues es muy ideal, ¿no? Es como cuando estudiaban ustedes gases ideales y después pasaban a la ecuación de Van der Waals, a empezar a hacer unas correcciones ahí. Pues igual, vamos a pasar a esa unidad 2, donde ya en el reactor pues no asumimos que es el puro fluido, sino que hay una especie que se llama catalizador, ¿no? Entonces, por ahí dicen que el reactor es el corazón del proceso, ¿no? Pues el ingeniero químico es de lo más importante. Pero el catalizador, pues es lo que mueve ese corazón. Podríamos decir, es el alma de ese corazón. O sea, la energía que hace que ese corazón sirva. Sin esa energía, pues el corazón no sirve de nada. El tubo no sirve de nada, es un tubo, es chatarra. ¿Vale? Bueno, pues no sé. Mande usted. No soy mala onda. Bueno, sí, pues precisamente ese es yo les pongo ese tipo de problemas porque recuerden que lo que les comenté al inicio, hay que calcular, por supuesto, hay que iterar, bueno, pues ni modo, pero eso no deja gran cosa. O sea, al final del curso, pues a lo mejor muchos de ustedes van a saber usar mejor su calculadora, pero hasta ahí no se les habrá quedado algo del concepto. Y bueno, pues a mí lo que me interesa son las dos cosas, que calculen bien y que comprendan qué es lo que están haciendo y para qué sirve y cuáles son sus limitaciones. Bueno, dice este compañero, tengo una gráfica del Lebesgue, generalmente lo pongo como XA, pero también puede ser CA. En el libro de Lebesgue de la segunda edición y la tercera edición de Ingeniería de las Reacciones Químicas, pues presenta inicialmente la concentración de A contra el recíproco de rapidez. Pero bueno, decíamos que XA es más fácil de manipular en el sentido de que está acotado de 0 a 1, o bien en las reacciones de equilibrio, pues de 0 a la conversión de equilibrio. Bueno, entonces, supongamos que tenemos una gráfica del Lebesgue, y voy a exagerar un poco para que pues para que vean que no importa cómo sea la gráfica, que esa es la gráfica del Lebesgue de un problema particular. Y entonces, pues yo les pido, y supongamos que ya está construida, porque así tiene que ser enunciado, para un problema adiabático, por decirlo así, para un proceso adiabático. Y entonces yo les digo, calcule el volumen del CCTR, dada una FA0 de 1 mol por minuto, o lo que sea. Entonces, pues es que hay que analizar las ecuaciones de diseño. Por ejemplo, si es el CCTR, B entre FA0, pues sabemos igual a XA. Tenemos A. Y esto, pues se puede escoger en dos formas, pues así. O sea, esto que está aquí, pues es el correcto. Quizás así se interpreta, porque digo, pues necesito para un cierto grado de conversión, o aquí, necesito saber pues el volumen de, por ejemplo, si quisiera yo eso.
Pues entonces digo que tomo esta XA. Este punto que está aquí es este valor. Y el hecho de irme para acá, pues es nada más para leer en esta escala. Pero si está cuadriculado, bueno, pues ya sé que este punto, pues va a ser este punto. Listo. Entonces, eso que está aquí, pues yo lo se podría ver en un término elemental, como cuando uno iba a la primaria, pues como base por altura. Base, pues es esta parte. Esto, bueno, minúscula, pues es la altura, ¿no? Que lo represento con H, aunque altura no lleve H. Entonces digo, base por altura, pues es esto que está aquí, base por altura. Base por altura, ¿a qué es igual? A B entre F a 0. Entonces simplemente si yo conozco este punto, sé cuánto vale H, conozco la conversión, pues no sé, supongamos que es 80%, 0.8 menos 0, pues 0.8. Entonces ya tengo B entre F a 0. Y entonces ya con la F a 0 que me están dando en el problema, pues multiplico esto que acabo de obtener por F a 0 y ya tengo el volumen. Eso es si es un CSTR. Pero si es un PFR o un batch, entonces pues recordemos que en esos casos, pues otra vez recurrimos al balance de materia. Pues voy a poner el PFR, pero algo similar se aplica para el batch. Pues sabemos que es la integral desde 0 hasta esta XA de XA entre menos RA. Igual, aquí nos queda la integral de esto que está aquí, integrando, pues lo podemos escribir así. Ahora, como esto, pues generalmente si les doy la curva es porque no les doy la función. ¿Sale? No les digo es de orden 1, etc. Entonces, pues hay que calcular esta integral que pues sabemos ya de hace muchos años, desde el bachillerato al menos, pues que esto que está aquí, que esto que yo quiero, pues es el área bajo la curva, ¿no? El área bajo la curva, esto que está aquí, el área bajo la curva, pues es B entre F a 0. Si yo ya tengo F a 0 y conozco esta integral, pues simplemente la multiplico esto por esto y listo, volumen. Bueno, pero esto pues decíamos, como no tenemos la función analítica, pues la podemos aproximar con una sumatoria en la cual pongamos cachitos de alturas y cachitos de XA. Es decir, pues veo esa gráfica y digo, pues necesito sacar el área bajo la curva. Pues entonces a lo mejor tomo un pedazo y digo, pues voy a... Aquí, tomo este cachito de delta X contra esta Y. Y tengo un área 1. Área 1. Y luego, pues a lo mejor tomo otro pedacito aquí así. Otro delta X con su respectiva altura. Y entonces tengo un área 2. Y así nos vamos, ¿no? A lo mejor aquí, desde aquí hasta acá. Tengo otra delta X. Tengo otra Y. Y entonces tengo un área 3. Y entonces nos vamos aquí a lo mejor con un área 4. Y aquí, pues con un área 5. Entonces, de manera aproximada, pues sumo este más este más este más este más este, y más o menos es igual pues a la integral, ¿no? Que eso es lo que ven en cálculo diferencial, ¿te acuerdan? Por eso yo insisto que poner cosas así muy, voy a decirlo así, viajadas, pues no tiene caso. Pues seguramente ustedes resolvieron por lo menos 100 problemas de integrales, por lo menos. Si no es que 500 o 1000. Pero si no quedó claro esto,
pues no sirvió de nada haber cursado cálculo diferencial integral, porque para lo que sirve es para la ingeniería. Ustedes pues aspiran a ser ingenieros, no matemáticos. Pero aparte el matemático, pues no se dedica a resolver integrales, se dedica a demostrar y a encontrar nuevas fórmulas, nuevas cosas en el área de las matemáticas. Los ingenieros, pues sí integran para tener pero tienen que estar entendiendo por qué están integrando. Pues es esto. Entonces, gráfica de Lebesgue, integramos numéricamente. Lo más fácil es, pues, algunos pues, ya no se acuerdan de Simpson, un tercio, ni nada de eso. Pues con rectángulos, ¿no? Trazan un rectángulo que más o menos cancele. Este pedacito que le falta aquí, pues le sobra aquí, etcétera. Y entonces, una integral es fácil, digamos, entre comillas, de aproximar, porque podemos ir haciendo esto. Lo que le falta aquí, le sobra aquí. Entonces, se compensa. Lo que sí es bastante difícil, no por el hecho del procedimiento, sino por que con un poquito, que cometa un error, el error final es grande, es en la derivación numérica. Cuando uno deriva numéricamente, sí es muy complicado. Por eso es que el método diferencial para hallar parámetros cinéticos, pues es tan complicado. O sea, no es complicado en sí de que las sumas y las restas que están ahí, sino que luego dan los resultados, pues nada que ver. Porque con un poquito que uno se desvíe, pues va a dar allá hasta el otro lado del mundo, ¿no? Mientras que aquí no, o sea, uno pues sí se puede desviar. Entonces uno aquí esto pues no lo consideró, pero pues más o menos ahí dice, pues esto que le falta aquí, le sobra aquí. Y da una cosa buena. Y digo, pues cuando uno trabaja en un sistema, eso por ejemplo se pasaría en un reactor biológico. A lo mejor no en un reactor químico, como ustedes están acostumbrados, pero en un reactor biológico sí es medio complicado en eso. Entonces, pues ahí a lo mejor la expresión analítica no se conoce, pero se conocen estos puntos experimentalmente, cómo uno diseña el sistema de la cámara de reacción. Si lo quiere hacer con este método, pues así. No sé si queda claro o nada que ver. Bueno, pues sí. Recuerden que pues es esto, ¿no? Hay que recordar, dicen por ahí, ¿no? Hay que recordar esto y pues a lo mejor te van a tener mucho coraje contra su profesor de matemáticas. Ni modo. Así que, pero así es el Politécnico en general. El Politécnico como que no enseña a pensar, sino enseña, pues bueno, no, es un decir, ¿no? Calcule. Entonces uno le dan y luego pues le mete ahí. ¿Y aquí qué le pongo? ¿Y aquí qué le pongo? ¿Y aquí qué le pongo? Y entonces ya cuando tiene todo eso, pues entonces esto da tal. Pues es que eso no sirve de gran cosa. ¿Vale? Pero bueno, pues ni modo, pues el Politécnico ya está ahí. Entonces hay que tratar de cambiarlo. Pues por eso estamos aquí haciendo ese esfuerzo. Pero pues mucho ya depende de ustedes, de la bibliografía que pueden consultar, que es previa a este curso. Aquí pues ya nada más aterrizamos algunas cosas, ejemplos numéricos, usar MATLAB o su calculadora, iterar, decir por qué sí o por qué no, y listo. ¿Sale? El problemario. Sí, lo voy a volver a habilitar porque según yo estaba hasta el 15 de noviembre, pero lo checo y lo vuelvo a habilitar para que en el mismo enlace pues ya entren y dejen ahí su problemario. Por favor. Pasamos el examen para la próxima clase. No, perdón, el próximo martes. Pero el jueves. Ok, profe. El jueves sí nos vemos, pues para comenzar la unidad 2 y avanzar lo que podamos. Y mientras vayan haciendo lo que les falta de sus problemarios, si tienen alguna tarea pendiente, bueno, pues hay que subirla.
pues básicamente es eso. ¿Vale? Preparen su tabla de conversiones, su calculadora o MATLAB, lo que utilicen, de las fórmulas que hemos utilizado, sus ecuaciones de diseño, pues todo lo que necesiten tenganlo en la mano porque pues el día del examen pues es el martes y a la hora de 7 a 9. Y entonces pues para que no anden ahí batallando. Bueno, pues los dejo y nos vemos este jueves para continuar con la unidad 2. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias.